Bienvenidos a otra edición de Dossier Venezuela. Un cambio profundo en la relación entre Colombia y Venezuela se viene a dar. Un cambio profundo se está dando pasito a pasito entre Estados Unidos y Venezuela. Y eso obviamente tiene grandes implicaciones para los colombianos y para los venezolanos. Lo que uno empieza a sentir es que ya nos fuimos para el 2024, vamos a hablar de eso. Es que Estados Unidos empieza a abrir las puertas para que salga el petróleo venezolano, es que Colombia abre un montón de puertas y se van a abrir las puertas de los negocios. Y esto, lo grave de todo esto, es que se está haciendo en medio de la mayor represión, sin libertades, sin posibilidad de que muchos de los que están hoy presos, incluyendo Javier Tarazona, que se está muriendo en la cárcel por revelar lo que estaba haciendo el ELN desde su fundación, y ese es solo un ejemplo. Y pues es más importante que nunca hoy que miremos estas nuevas relaciones y analicemos para dónde va Venezuela, para dónde va Colombia y para dónde va Estados Unidos. Hoy tenemos a un experto, Antonio de la Cruz. Él no solo viene de PDVSA, sino que es una persona que ha seguido tradicionalmente cómo está el negocio del petróleo en Venezuela, sabe las plata, los recursos, y la decisión de Chevron y lo que está pasando allí con Enel y con Repsol, pues es fundamental porque eso le da oxígeno a Maduro. Él nos va a hablar de qué está pasando. Pero también pasaron dos cosas muy importantes que vamos a conversar. Uno, ya se reunió el entonces canciller electo, no había sido posesionado Álvaro Leiva con Freddy Bernal, un mafiosito del Táchira que ya averiguaremos, y yo creo que Antonio nos va a explicar por qué esa reunión se dio, y también el traspaso de monómeros a Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene eso para la relación y para la caja de la dictadura de Maduro? Antonio hace parte del think tank CSIS, y pues es un experto, gran amigo de esta casa, gran amigo personal. Antonio, muy buenas tardes y bueno, empecemos por lo de Chevron. ¿Qué está pasando con el petróleo venezolano? Que vemos como cositas aquí chiquitas, pero todo el panorama no lo podemos estar viendo. ¿Qué está pasando? Muchas gracias, Pacho, por la invitación a tu programa, tu excelente programa, y un placer estar de nuevo con tu audiencia. El petróleo venezolano, veamos. El petróleo venezolano era el mayor proveedor a las refinerías del Golfo de México estadounidense. Era realmente el socio confiable. Y es un petróleo que fluía, que tenía esa relación. Y por las decisiones del gobierno desde que llegó Chávez al poder, cambiar. Chávez pensó que había que cambiar esas relaciones y por lo tanto ese mercado que está a 7 días de Venezuela en términos de tanqueros se convirtió en un mercado que va al Asia, a China. Hace una relación con China donde China le da dinero, le da alrededor de 46 mil millones de dólares a cambio de petróleo. Y es una relación que él prefiere a la relación con Estados Unidos y así se mantiene. Sin embargo, la producción petrolera, después de su muerte, cae profundamente. De unos 3 millones, pongamos que estaba produciendo Venezuela de barriles día, llega a estar produciendo hoy unos 700 mil barriles, para poner un número grueso. Esa caída tiene, más o menos por la no inversión y el no mantenimiento asociado, alrededor de esos 2 millones de barriles, 2 millones 100, tiene como 1.200.000 en términos de ello, y vamos a darle a las sanciones que aplica el presidente Donald Trump en el 2019 y a la secundaria unos 500.000 barriles, para poner un número, para que la gente no diga que las sanciones sí se afectan. Afectaron en términos que no podían hacer inversiones y tuvieron que salir las empresas que utilizaban el sistema del dólar como método del intercambio del cobro del petróleo. Entonces, bueno, tenemos, porque en ese momento se le busca aplicar la máxima presión al régimen de Maduro ante la violación de los derechos humanos y la dictadura que se constituye,
y entonces sucede eso. Pero ¿qué pasa? Pero déjame te hago una pregunta para que, entonces, las sanciones tienen un efecto, pero el efecto mayor es la falta de mantenimiento, la falta de confianza que se dio en la industria petrolera por parte de las políticas de Chávez. Eso es lo que generó una gran parte de la disminución de la producción de petróleo. Es totalmente al no hacer las inversiones, porque realmente el negocio petrolero es de capital intensivo y tú tienes que mantener lo que se considera el potencial de producción, y eso consume generalmente alrededor en los campos venezolanos. Ese presupuesto está más o menos en unos 10.000 millones de dólares. Al no invertirlo, ¿verdad? Y conseguir ese mantenimiento, generalmente el yacimiento declina y tú empiezas a perder producción y se va acumulando. La declinación en los campos venezolanos es más o menos de un 15% anual. Y te hago esta pregunta porque es que yo siento que en Colombia va a pasar lo mismo. Como hay un desincentivo brutal del gobierno, pues ninguna empresa petrolera va a invertir para que después le quiten o no le cambien las reglas del juego. Y Ecopetrol también. Luego, uno lo que puede empezar a prever es que Colombia va a empezar a disminuir su producción 10-15% al año y vamos a acabar sin petróleo como Venezuela. ¿Estoy equivocado? No, no, recordemos que las políticas de incentivos hacia la industria petrolera colombiana fue la que le dio el salto entre el 2006, 7, 8, 2010. De los 450, la producción colombiana generalmente estaba en unos 450.000 barriles, a los 700, 800.000 barriles, por todo ese conocimiento también que llevaron los ingenieros venezolanos cuando fueron votados por Chávez. Entonces, hoy la producción colombiana está en unos 750.000 barriles, 800, produce más que Venezuela en estos momentos. Y es básicamente porque hay un incentivo y se invirtieron ahí los recursos para aumentar esa producción. Eso, con las nuevas políticas de Petro en términos de la agenda verde, como se le conoce a nivel internacional, va a desincentivar la industria y vamos a volver a ver a una Colombia cayendo en su producción, como lo está señalando, y podríamos estar hablando que puede regresar a su estado natural, que más o menos estaba en 450.000 barriles día, y eso realmente va a tener un impacto dentro de la economía colombiana, porque hoy el Ecopetrol, los ingresos de petróleo representan del PIB, si mal no recuerdo, alrededor del 50%. Bueno, volvamos a Venezuela. Listo, cae esta producción, pero Chevron se mantiene ahí, ¿no? Chevron mantiene produciendo. ¿Cómo es eso de Chevron con Venezuela tan raro? Porque no dejó de producir nunca. En el primer cambio, en la nacionalización de Chávez, que salen Exxon, ConocoPhillips, salieron de Venezuela, dijeron, nosotros no vamos a aceptar las nuevas reglas de Chávez, porque ellos habían firmado ya unos convenios, unos acuerdos, y se le había respetado con la apertura petrolera. Ellos dijeron, no, nosotros nos vamos, y eso son unas demandas que tiene precisamente el Estado aquí en los Estados Unidos, en el acuerdo de Estados Unidos, por haber aplicado eso, y ellos no lo aceptaron y demandaron. Tenemos unas altas demandas aquí. Chevron se queda. Chevron ha considerado siempre a Venezuela como un nicho donde ellos han querido participar, ¿no? Ellos tienen ahí un campo que es el que más les gusta, que se llama el campo Boscán, que está en el estado Zulia, en el oeste de Maracaibo, y que ellos descubrieron y que ellos han venido utilizando, porque ese es un crudo que ellos utilizan para las plantas de asfalto, de Pastomula, que fue diseñada para ello. Entonces ellos pensaron en ocupar ese espacio que estaban dejando las otras empresas energéticas estadounidenses en Venezuela. Y ahí recordemos que fue muy clave un gran amigo, puedo decir tuyo, que es Ali Moshiri. Okay, Moshiri en ese sentido fue uno de los que mantuvo dentro de Chevron que Venezuela no deberían salir, y lo consiguió y logró hacer negocios con Chávez. Es más, él es el que logra, porque cuando los chinos ya no le siguen dando crédito o dinero a Chávez, Chávez le pide a Rafael Ramírez que las otras empresas que están en Venezuela, socias de PDVSA, buscasen un esquema para poder
darle préstamos para poder utilizarlo. Y uno de los que logró montar esa ingeniería financiera fue Chevron, fue Ali Moshiri. Donde las otras dos fueron Repsol y Eni, ¿no? Que son como las que le están dando los permisos y están en estos momentos dándoles oxígeno a Maduro. Es correcto. ¿Qué pasa? Que no era fácil montar una estructura financiera para poder darle recursos a PDVSA o a la empresa y no ser visto como un manejo dudoso de esa transacción. Y Chevron logró hacerlo a través de, primero, crear una empresa financiera en Holanda, que es la que le presta, es Holanda, la filial de Holanda, no la de Estados Unidos, la que le presta el dinero a Petroboscán. Después, los pagos se hacen a través de un banco en Panamá, ¿verdad? No es aquí, claro, usa el sistema dólar, es a través en Panamá, donde se paga a través de los que compran ese crudo, y después en una cuenta fiduciaria, o sea, hay un banco fiduciario, o sea, a través de un fideicomiso, es la que distribuye los recursos que son recibidos tanto para Chevron. Un poco, déjame te digo, esa figura financiera un poquito parecido al lavado, ¿no? Bueno, por eso dije, tuvieron que crear una imagen, de verdad. Ingeniería financiera, se le dice hoy a esto, bueno. Eso fue una ingeniería. Pero vamos a hoy, vamos a hoy, que me parece que es importante. Hace pocas semanas o meses, va Juan González, va Jimmy Story, Juan González, asesor de la Casa Blanca, Jimmy Story, embajador de Colombia en Venezuela, frente al gobierno de Guaidó, va un asesor de petróleos muy importante del presidente Biden y abren la puerta. ¿Qué pasó de ahí a hoy? ¿Y qué está pasando ahí? Eso es lo que... Recordemos que eso es febrero, recordemos que estamos con la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y dispara los precios petroleros, y aquí se siente inmediatamente porque se dispara el precio de la gasolina, y estamos en un año electoral, el año de las elecciones de medio término, y se prenden todas las alarmas, cómo poder aumentar el volumen de producción de petróleo a nivel mundial. Recordemos cómo Biden trata de hablar con el príncipe saudita y no le recibe la llamada. Recordemos que mandan esta delegación a Venezuela para plantear cómo puede aumentar, y ahí Chevron estaba empujando esa iniciativa, porque ellos vienen diciéndole a la administración, a la secretaria de Energía, que en Venezuela se puede aumentar la producción en alrededor de unos 100.000, 120.000 barriles a la vuelta muy rápido, unos 6, 7, 8 meses, y han venido creando este plan. Y Javier La Rosa, que es el presidente de Chevron Venezuela, ha venido buscando este esquema. Entonces, se sientan con Maduro, lo conversan, y es cuando conocemos los resultados de eso, que básicamente no avanzó mucho, sigue abierta la relación petrolera y que siguen cultivando para poder llegar al acuerdo que tienen ya casi aprobado por Venezuela, y que están buscando la licencia aquí en Estados Unidos, que es que Chevron vuelve a operar, a manejar los campos, las exportaciones, cobra, pero le paga adelantado el 50% de los volúmenes de crudo que se exportan. Entonces, Maduro empieza a recibir cash, mientras que los envíos a China, que es por donde estaba vendiendo su crudo, le tardaban 60 a 90 días recibir el cobro, el cambio, un esquema de plata después a una in front, adelante. En ese sentido. Sí, pero déjame, te hago unas preguntas de bueno. Viene esta visita, se empieza a ver la apertura. Lo cierto es que dentro de poco Chevron va a empezar a exportar petróleo venezolano, y esa plata le va a llegar a Maduro. Es totalmente. ¿Es cierto? No, le tiene que pagar adelantado, además, le paga adelantado el 50%. Bueno, y sin ningún cuestionamiento frente a los temas de derechos humanos, sin ningún cuestionamiento frente al tema de las libertades. O sea, Estados Unidos, que vaya y acusa a Guatemala de violación de derechos humanos, mira para el otro lado cuando de petróleo se refiere en Venezuela, ¿no? Sí, porque ahora el concepto quiere maximizar la oferta del crudo en el mercado internacional. Como hemos visto,
ha caído el precio del petróleo, ha caído el precio de la gasolina consistentemente en los últimos 2 meses, y eso favorece el ambiente tanto de la inflación, porque la gasolina tiene un momento directo en términos de inflación, y entonces posiciona mejor la gestión del presidente Biden ante el evento electoral de noviembre de la elección del Congreso, tanto senadores como representantes. Entonces, ante esa búsqueda y por qué se ha dado esta caída del precio, básicamente, por el millón de barriles que se saca de las reservas diarios, por el acuerdo de los países OPEP hace como 3 semanas de meterle 100.000 barriles adicionales ahora en septiembre a los 460.000 que estaban aumentando, por el aumento de la producción en Libia, que pasó de 700.000 a 1.200.000, por el acuerdo con Irán, que está a punto de llegar a una conclusión, donde los iraníes podrían incorporar de unos 560, 600.000 barriles adicionales, y por supuesto, empezar a cantar y decir que en Venezuela también viene un aumento de unos 120.000, 130.000. Okay. Ante ese escenario, es que la administración dice, no importa, miro para el otro lado y los derechos humanos los ponemos ahorita, la libertad, la democracia, queda en segundo plano. Bueno, entonces esa es la decisión de la administración Biden, de su asesor de seguridad nacional para Occidente, el señor colombiano además Juan González, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que este paso con Chevron va a llevar? Para cerrar esta sección de una vez, la solución Chevron le da cash a Maduro, combustible a Cuba y a los países petrocalibeños, y él tiene el beneficio del crudo Boscán, que es con lo que va a hacer el asfalto, bueno, él lo está haciendo, pero es óptimo para su planta, como te dije, del plan de infraestructura de Biden, que sabemos que tiene miles de millones asociados sobre carretera, y busca comercializar en corto plazo el crudo de Venezuela para las refinerías del Golfo. Ese es básicamente el negocio. Ok. Bueno, este primer paso, ¿usted cree que va a llevar pronto a que Estados Unidos reconozca a Maduro como lo hizo Gustavo Petro? Yo he escuchado que Estados Unidos en Europa, y obviamente pues somos prioridad 532, le está diciendo a los europeos que empiecen a moverse en esa dirección para que ellos no sean los primeros, pero ahora con Petro y su relación con Biden, no abre eso la puerta para que Estados Unidos, Petro y su relación con Maduro, no abre eso la puerta para que Estados Unidos cambie de política y desconozca su propia política que generó que en el 2015 hubieran unas elecciones libres y la oposición ganara la asamblea. Ellos apuestan mucho a Petro como mecanismo para que lleve a Maduro a una negociación, la administración Biden. Si Petro logra que Maduro vaya a una negociación y consiga unas elecciones, que básicamente es lo que propone esta administración, donde se pueda observar alguna democracia libre, justa y competitiva, entre comillas, yo creo que lo que estamos conversando se podría convertir en realidad. ¿En qué sentido? En que si eso se trabaja y se construye en el 23, ¿verdad? Estados Unidos diría, bueno, ya está encaminado, ya está el precio, manejemos las relaciones con Maduro. Abrirían de nuevo el consulado en Caracas como un primer paso para empezar a restablecer esa relación. Pero bueno, usted es el presidente Biden o usted es el jefe de la oposición de Venezuela. Háblele a Petro y dígale, señor Petro, usted puede lograr esto si usted quiere que haya unas elecciones libres. Esto es lo mínimo que tiene que darse. ¿Qué sería eso? Lo mínimo que tendría que darse para que la oposición toda, porque es que una parte de la oposición que está lacraneando, y por alacrán me refiero a Capriles y me refiero a Rosales y a los que han jugado ahí a entregarse de cierta manera al régimen por las razones que sea. Pero que toda la oposición diga, bueno, vamos a unas elecciones. ¿Cuáles son las 3, 4, 5 condiciones fundamentales que se necesitan para tener elecciones verdaderamente libres en Venezuela? Yo lo voy a desglosar, pero te voy a dar una referencia que yo le entregaría al presidente Petro, si hubiese la posibilidad, que son las recomendaciones de
de la comisión que envió la Unión Europea para las elecciones regionales, municipales. Ellos hicieron un resumen que era lo mínimo para poder ser eso que tú estás considerando libre. Pero ¿qué tiene que tener eso? Libertad de los presos políticos, por supuesto, no puede haber presos. Libertad de prensa y de medios, tiene que haberla porque se inclina. Y el CNE, ellos proponen ahí la parte de recomponer el CNE, que no es fácil, Consejo Nacional Electoral, pero pongamos que esa no la pongamos como impuesta, ¿no? No, tiene que ser, porque es que si no rige un CNE libre. Y entregarle los partidos a los dueños de esos partidos que se los quitaron y los inhabilitados. Volver a habilitarlos, porque no hago nada en tener un proceso electoral donde Maduro me selecciona con quien quiera competir. Claro, pero por eso es que es importante tener un CNE distinto, tener un CNE verdaderamente independiente. Y no que usted que es importantísimo hacer un nuevo censo electoral para que todos los que salieron puedan votar. Totalmente, eso está dentro. Cuando tú nombras nuevo CNE, lo primero que él tiene que hacer es revisar el censo, porque hay muchos venezolanos en el exterior que tienen que votar. Y si se establece como mecanismo de que tarda mucho poder reestructurar todos los consulados, le voy a dar una a Petro, que se la compre Petro. Colombia tiene consulado en todos lados, que Colombia sirva como el consulado donde esté, como el mecanismo donde uno pueda ir a votar, ya que quiere facilitar la situación, claro, porque restituir, o sea, por supuesto, con el control manejado por los venezolanos, pero manejar los espacios bien para poder tener presencia en todos los lugares donde están los venezolanos, que más que Colombia, que está representada en todos los países, podría permitir que su consulado ese día pueda ser utilizado por los venezolanos. Y también en Colombia, donde hay la gran mayoría de venezolanos, que el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, sea la que haga la reactivación de ese nuevo, digamos, de ese nuevo censo electoral. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay mecanismos porque estamos hablando del 24. Si se quiere hacer, hay tiempo. Sí. Bueno, pues un mensajito muy claro para el señor Petro. Ya quiso usted reabrir relaciones. Si quiere de verdad recuperar la democracia en Venezuela, esto es lo que tiene que hacer, facilito. No se entregue por nada. Entregue la dignidad del Estado y la dignidad de todas esas vejaciones que han sufrido por esto que creo que a muchas de las víctimas les satisfacería. A ver si Petro entiende esto o con su colega venezolano decide continuar con por este camino de represión, de destrucción de la democracia. Déjeme, volvemos al mismo tema ahorita. Y te pongo otra para poder ayudar a Petro. Si Petro no quiere asumir solamente el liderazgo por el costo político, si ganase Lula en Brasil, mejor combo no puede haber, porque Lula también tiene mucha importancia en esa relación con Venezuela. Entonces tienen a Lula y a Petro que si quieren ayudar en ese sentido, si Petro quiere sentirse no solo para no meter a los Estados Unidos y no sea que lo vean como que está siendo el lacayo de los americanos, tiene a Lula, si Lula gana la presidencia en Brasil. Bueno, para eso vamos a necesitar un canciller que se dedique a las relaciones internacionales y no a la famosa paz total, porque tiene la Cancillería totalmente descuidada, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero volviendo al canciller, mire, él se reúne con Freddy Bernal antes inclusive de posesionarse. ¿Por qué Freddy Bernal? ¿Qué tiene Freddy Bernal? A mí me sorprendió. Yo conozco a Freddy Bernal, pero usted es venezolano y usted tiene esa capacidad de armar ese muñeco. ¿Cómo es ese muñeco? ¿Por qué se reunió con Freddy Bernal? Usted lo dijo en la parte anterior, por la paz total, porque la paz total implica el ELN. Y Freddy Bernal maneja la relación al ser, bueno, es gobernador hoy actual de un estado fronterizo como el Táchira, pero a la vez él fue el comisionado, porque cuando ganan candidatos de oposición en esos estados, el régimen de Maduro nombra un comisionado para que se encargue y así no bypassear al gobernador. Y Freddy fue el comisionado cuando ganó la última vez
la candidata de Acción Democrática ese estado. Y él maneja toda la relación con el ELN. Entonces, en ese sentido, era muy importante porque como quieren obtener la paz total, hablar con Freddy como un vaso comunicante no solamente para Maduro en ese sentido, sino para hablar, estaban hablando en ese momento con un representante venezolano que representa al ELN en ese sentido, porque el ELN hoy se encuentra en esa frontera del estado Zulia y el estado Táchira, más en el territorio venezolano que en el territorio colombiano. Sí. Bueno, ya hablaremos del tema de la paz total y de la paz y Venezuela, porque eso tiene unas complicaciones, pero terminemos con un tema que me parece que es muy importante y es el de monómeros. Después de todo lo que pasó en lo que monómeros con los distintos escándalos que tuvo y las distintas investigaciones y la intervención, Petro decide devolvérselos a Maduro. ¿Qué significa? ¿Qué va a hacer Maduro? ¿Y qué va a pasar eso con... y eso qué le va a dar a Maduro en términos de cash, en términos de oxígeno? Monómero es importante, Pacho, porque es la petroquímica que produce la urea y produce volúmenes de urea. Y sabemos que la urea se utiliza para la siembra de la coca. Es muy importante para poder tener unos buenos sembradíos. Y eso nos relaciona básicamente con los carteles de la droga que hoy en esa frontera colombo-venezolana se cultiva. Y por lo tanto, ese producto va a ser clave porque si hoy Colombia, que Petro ha planteado desnarcotizar la relación con Estados Unidos, el cultivo de la coca se mantiene porque los laboratorios están en Colombia y se transporta a través de Venezuela, se envía a Estados Unidos y Europa y a Asia. Y eso, allá hay un negocio que no se termina, no se concluye con la paz total, sino que va a seguir, más bien se le va a dar, se va a blanquear. Entonces, Monómero se convierte en una empresa importante para vender ese producto a esos carteles y que ello permita continuar en el negocio del narcotráfico. O sea, monómeros, y esto lo escuché yo estando en la embajada, estaba vendiendo urea a los narcos antes. ¿A ustedes le habían hablado de eso? Sí, yo tuve información de inteligencia, tanto por el lado de aquí como de las agencias, una conversación, como por el lado de Colombia, donde detectaron esa anomalía y levantaron la bandera roja. En ese sentido, el gobierno del presidente Duque. Y Estados Unidos, pues que tiene una política muy clara frente al tema del narcotráfico, no sancionará a monómeros y a quienes están en monómeros precisamente si ahora que va a empezar y continúa y empieza a venderle urea a los narcos, que le aseguro que si eso va a estar en manos de Maduro, eso es lo que va a pasar, porque Maduro y los narcos trabajan así. El cartel de los soles, Maduro y los narcos trabajan así. El ELN y los narcos trabajan así. Las FARC, Maduro, el ELN y los narcos trabajan así. Eso ya es el estado criminal que se creó en Venezuela, pues obviamente le dan el papaya a decirle, mire, aquí puede ganar una muy buena plata y solventar uno de los problemas más fundamentales del cultivo de la coca, que es el de la urea. Estados Unidos está en alerta de esto y ¿usted cree que Estados Unidos pueda hacer algo al respecto en términos de sanciones para que monómeros primero no siga vendiendo urea a los carteles de la droga como los informes de inteligencia que usted plantea y los que yo conocí siga? Y en el caso de que cuando se nombre la nueva directiva y venga un presidente ya muy afín a Maduro, ahí si no eso se vuelva un absoluto concierto para delinquir, donde esa institución
lo único que hace es venderle urea a los cultivos de coca? Pienso que aquí no sé si el presidente Duque, que estuvo al tanto de ello, pueda contribuir en hacer esa alerta, por lo menos, ya que él como expresidente podría darse ahora, porque podría conversar con las autoridades de Estados Unidos y plantear esa gran preocupación que estamos viendo. Yo creo que el expresidente Duque podría jugar un rol determinante en ese sentido, para al haber sido el hombre que pudo haber tenido también en sus informes, conversarlo con las autoridades correspondientes de la DEA y las autoridades correspondientes aquí en Estados Unidos. Y una preguntita final ya para redondear todo este análisis político de lo que está pasando. Hemos hablado de petróleo, de elecciones, de Petro, del ELN, de los narcos, pero muchos de la oposición venezolana creo que ya se metió en la cabeza que el 24 es la fecha, que van a haber elecciones en el 24, se está hablando ya de una primaria, etcétera. ¿Cómo está ese panorama político? Uno, y dos, ¿qué va a pasar con el gobierno de Juan Guaidó? ¿Cuándo va a terminar? ¿Llegará hasta el 24? Juan Guaidó ha dicho que va a ser, se va a meter en esa primaria. ¿Qué podemos esperar los colombianos de lo que pasa en la oposición y el gobierno legítimo hasta ahora de Venezuela, que ha reconocido Estados Unidos, 60 países, Colombia entre ellos, pero que ahora Colombia asume una posición distinta? La situación política en Venezuela, como lo señalaste, Pacho, es elecciones 2024. Hay sectores que quieren cohabitar con Maduro. Para Maduro, el interinato es una piedra de tranca, porque él no tiene acceso a los activos en el exterior por ser el interinato el reconocido. De hecho, el oro en Londres ha venido dando la pelea y no ha podido lograrlo. Aquí el manejo de Sirgo va a lograr números porque, bueno, antes no lo podía, hoy lo va a poder. Entonces, en ese sentido, él también pide que se acabe con el interinato. Allí, los partidos políticos que quieren participar, van a participar en las elecciones del 2024, deberían mantener las dos figuras, tanto el interinato como la participación, porque el interinato es lo que le da fuerza en cualquier negociación que se dé. Sin interinato no van a tener fuerza. Va a ser lo que Maduro quiera imponer. ¿Por qué? Porque Maduro no va a tener todas las condiciones a su favor. Y si Juan Guaidó quiere aspirar a medirse en esas primarias, bueno, está bien, es como aquí en los Estados Unidos, tú eres presidente y tú puedes competir en una primaria si hay varios candidatos, si él considera que tiene la opción. Entonces, yo pienso que viéndolo así, ya que él quiere participar, yo no participaría, pero si él quiere participar en esas primarias, podría tener las dos, porque el hecho de que pierda la primaria no quiere decir que no sigue conduciendo esto hasta el 24, que es cuando supuestamente se legitimaría las elecciones o el poder ejecutivo en Venezuela, y entonces para empezar en una nueva etapa democrática, supuestamente. Bueno, Antonio, muchas gracias y esperamos que esta explicación profunda de lo que está pasando en Venezuela les sirva sobre todo a los colombianos para que entiendan el lío que tenemos al otro lado de la frontera y cómo esto se va a prolongar.